Hola, hola, mi gente hermosa de YouTube. Qué subidón de energía me da verlos de vuelta en este espacio virtual que se ha convertido en nuestro rincón de confianza. Si son recién llegados a esta gran familia, bienvenidos con los brazos abiertos. Espero que se sientan como en casa y que este sea el inicio de una larga y fructífera relación. Y a los que ya son parte de esta comunidad, a mis fieles seguidores, gracias por estar aquí una vez más. Ya saben que aquí desmenuzamos todo, desde las noticias más jugosas del mundo del espectáculo hasta las reflexiones más profundas sobre los entresijos de la fama. Y hoy, mis queridos, no será la excepción. Prepárense porque el vídeo de hoy viene cargado de adrenalina, especulaciones que erizan la piel y, por supuesto, muchísima emoción. Sí, como ya pudieron leer en el título, vamos a zambullirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos colosos turcos de la actuación que siguen siendo el epicentro de todos los chismes y análisis. La química entre estos dos titanes, tanto en la pantalla como fuera de ella, es un volcán que no deja de emanar lava de rumores y expectativas. Pero como siempre no nos conformaremos con lo que se ve a simple vista, no, vamos a ir más allá. Vamos a explorar lo que se murmura en los pasillos de los estudios, a indagar en las fuentes más cercanas y a desgranar las noticias que andan revoloteando por las redes. Y en concreto vamos a hablar de esa supuesta oferta final, esa propuesta que, según dicen, podría sacudir los cimientos de la relación de estos dos actores y cambiar el rumbo de sus carreras para siempre. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de drama y especulaciones, quiero hacer un breve paréntesis para recordarles lo de siempre: si este tipo de contenido es lo que enciende su curiosidad, si disfrutan de los chismes bien contados y del análisis profundo, no se olviden de regalarle un like a este vídeo. Ese pulgar arriba es la gasolina de este canal y nos ayuda muchísimo a crecer. Y si aún no forman parte de esta familia, ¿a qué esperan? Clic en el botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se les escape ni una sola de nuestras actualizaciones. Recuerden que aquí siempre tenemos los chismes más calientes, los análisis más certeros y mucho, pero mucho cariño para todos y cada uno de ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, abramos la puerta a este misterio y dejémonos llevar por la corriente de la intriga. El mundo del espectáculo turco, un universo de luces, sombras y emociones a flor de piel, es una verdadera caja de sorpresas. Un laberinto de intrigas, pasiones y decisiones que nos mantienen pegados a la pantalla. Y Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de sus estrellas más brillantes, son maestros en el arte de mantenernos al filo del asiento. Su relación, una montaña rusa de rumores, confirmaciones, rupturas y reconciliaciones, ha sido un auténtico culebrón que ha cautivado la atención de millones de personas en todo el mundo. Y es que, admitámoslo, la química que irradian estos dos es innegable, una fuerza magnética que traspasa las pantallas y que nos hace soñar con que, en el fondo, son como nosotros, personas de carne y hueso que viven el amor en todas sus formas y con todas sus complejidades. Pero bueno, dejando de lado por un momento los amores de telenovela que nos hacen suspirar, vamos directo al grano. ¿Qué es esta supuesta oferta final de la que tanto se habla? Pues bien, según fuentes muy cercanas a la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias, se trata de una propuesta profesional de proporciones épicas, una oportunidad única que podría cambiar el futuro de sus carreras de forma radical. Se rumora que un gigante de la producción, una de esas compañías que tienen el poder de mover los hilos en la industria del entretenimiento, ha puesto sobre la mesa una oferta que, según dicen, es de esas que no se pueden rechazar. Una especie de ahora o nunca, que involucra a Hande y a Kerem de una manera que jamás hubiéramos imaginado. Y no se trata de una nueva serie romántica o de una película de amor al estilo que estamos acostumbrados, al menos no de forma directa. Esta propuesta va mucho más allá. Y aquí es donde la trama se vuelve aún más jugosa y llena de intriga. La propuesta, según lo que se ha filtrado a través de algunas fuentes internas, no es un simple proyecto actoral, sino algo mucho más ambicioso y visionario. Se trata de un megaproyecto que fusiona actuación, producción, dirección y, agárrense, hasta emprendimiento. Sí, lo escucharon bien. Se habla de la creación de una nueva productora, un imperio mediático que estaría encabezado por estos dos talentosísimos artistas. La idea, al parecer, es que Hande y Kerem no solo sean los protagonistas de sus propias historias, sino también los dueños, los creadores y los gestores de esas historias. Una especie de haz tu propia magia, pero a gran escala, una oportunidad de plasmar su visión creativa sin restricciones ni imposiciones.
Esta iniciativa, por supuesto, es un movimiento muy arriesgado, pero también muy inteligente y estratégico. Hande y Kerem, además de ser actores sumamente populares y con una legión de seguidores en todo el mundo, son personas creativas, con un olfato innato para el negocio y con una visión muy clara de lo que quieren lograr en sus carreras. Y esta propuesta les daría la libertad de explorar nuevas facetas, de crear contenido que realmente les apasione y de tomar las riendas de su propio destino, sin depender de las decisiones de terceros. Serían los arquitectos de su propio éxito, los dueños de su propio universo creativo. Pero como en toda historia que se precie, no todo es color de rosa. Esta decisión, esta oferta final, viene con sus propios riesgos y desafíos. Implica una inversión titánica de tiempo, de esfuerzo, de pasión y por supuesto de dinero. Y también implica dejar atrás ciertas comodidades, como el ser simplemente actores, para asumir roles mucho más demandantes y con mucha más responsabilidad. ¿Qué estarán sopesando Hande y Kerem en este preciso instante? Seguramente están evaluando cada uno de los pros y los contras, analizando cada detalle de esta oferta que podría catapultarlos a la estratosfera del éxito o dejarlos con las manos vacías. Sabemos que Hande es una mujer decidida, una actriz que ha demostrado su talento en cada uno de sus proyectos y que no tiene miedo a asumir nuevos retos. Una mujer que ha sabido reinventarse y que siempre está buscando nuevas formas de desafiar sus propios límites. Y Kerem, por su parte, es un hombre con una visión empresarial y creativa muy aguda, un actor que ha sabido construir una sólida trayectoria y que siempre está buscando nuevas formas de crecer profesionalmente. Pero esta oferta también pone en tela de juicio la relación entre ambos. La posibilidad de trabajar juntos en un proyecto de esta magnitud, con toda la presión, el estrés y las responsabilidades que implica, podría ser una prueba de fuego para su relación. ¿Serán capaces de manejar la presión del trabajo? ¿Podrán separar lo personal de lo profesional? ¿O esta experiencia los unirá aún más, fortaleciendo ese lazo que los une y que ha sido el centro de tantas especulaciones? Estas son preguntas que todos nos hacemos y que, por supuesto, solo el tiempo podrá responder. Lo que sí es seguro es que este es un momento crucial en la vida de ambos y que la decisión que tomen tendrá un impacto enorme no solo en sus carreras, sino también en sus vidas personales y en la percepción que tienen sus seguidores de ellos. Por supuesto, esta situación ha generado un sinfín de rumores y especulaciones. Algunos dicen que esta oferta es una trampa, una forma de controlar a Hande y Kerem, de explotar su fama y de sacar provecho de su talento. Otros, en cambio, creen que es una oportunidad de oro, una posibilidad única de crear algo grande y significativo, algo que trascienda los límites de la actuación y deje una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Y por supuesto, están aquellos que siguen pensando que todo esto es una estrategia publicitaria, una forma de mantener a la pareja en el ojo del huracán y de generar más expectación y debate entre sus fieles seguidores. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta oferta final ha desatado una verdadera tormenta mediática. Los fanáticos de Hande y Kerem están divididos, con algunos apoyando la decisión de asumir este reto y otros, en cambio, pidiendo cautela y prudencia, temiendo que esta decisión pueda tener consecuencias negativas en sus carreras y en sus vidas personales. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con mensajes de apoyo, críticas feroces e incluso insultos dirigidos a ambos actores. Pero a pesar de toda esta polarización, lo que queda claro es que Hande y Kerem siguen siendo figuras muy importantes en el mundo del espectáculo y que su decisión, sea cual sea, tendrá consecuencias trascendentales. Además, no podemos pasar por alto que, junto con esta gran propuesta, han surgido otros rumores que vinculan a Hande con diversos proyectos cinematográficos internacionales. Se ha hablado de posibles participaciones en películas de Hollywood, de propuestas de grandes directores y de guiones fascinantes que harían despegar su carrera aún más. Esto, por supuesto, suma un elemento extra de tensión a toda la ecuación. ¿Debería Hande apostar por el mercado internacional y probar su talento en otras latitudes, buscando nuevos desafíos y abriendo nuevos horizontes en su carrera? ¿O debería quedarse en Turquía y unirse a Kerem en esta ambiciosa aventura empresarial, construyendo su propio imperio y consolidando su posición en la industria? Y en cuanto a Kerem, también se han escuchado rumores de posibles proyectos en solitario. Se habla de series dramáticas, de películas de acción e incluso de obras de teatro que podrían poner a prueba su versatilidad como actor y le permitirían mostrar nuevas facetas de su talento. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estarán Hande y Kerem considerando la posibilidad de separar sus caminos profesionales, al menos por un tiempo?
¿Será que el trabajo en pareja está resultando más complicado de lo que imaginaban y que necesitan un respiro para explorar nuevas posibilidades? ¿O por el contrario, esta oferta los unirá aún más, demostrando que juntos son invencibles y que son capaces de superar cualquier obstáculo que se les presente? En el fondo creo que lo que todos queremos es ver a Andy y Kerem felices y exitosos. Queremos verlos brillar en la pantalla, emocionarnos con sus interpretaciones y seguir disfrutando de la magia que crean juntos. Pero también entendemos que son personas que necesitan crecer profesionalmente, explorar nuevos caminos y tomar decisiones que les permitan alcanzar sus sueños. Por eso, más allá de los rumores y las especulaciones, lo más importante es respetar sus decisiones y apoyarlos en el camino que elijan, ya sea que decidan aventurarse juntos en esta nueva empresa o que opten por caminos separados que les permitan crecer como individuos y como artistas. Y es que al final, el mundo del espectáculo es así, un carrusel de emociones, sorpresas y cambios inesperados. Y Hande Erçel y Kerem Bürsin, como verdaderas estrellas, saben cómo mantenernos al borde del asiento. Ahora solo nos queda esperar, mantener la calma y seguir de cerca cada uno de sus movimientos. Porque, como ya lo hemos visto una y otra vez, en el mundo de la farándula, nada está escrito en piedra y todo puede pasar, incluso lo que parece imposible. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasará? ¿Aceptarán Hande y Kerem esta oferta final? ¿O tomarán caminos separados? Los invito a compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus teorías, sus análisis y sus predicciones. Juntos podemos armar este rompecabezas y desentrañar este misterio que nos tiene a todos en vilo. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para mí y que siempre los leo con muchísima atención, porque esta comunidad es un espacio de diálogo y de intercambio de ideas. Y ahora, para ir concluyendo con este apasionante tema, quiero recordarles algunos puntos clave que hemos tocado en este vídeo. Hemos hablado de la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su relación llena de altibajos y de la expectativa que generan cada uno de sus movimientos. Hemos analizado la supuesta oferta final que ha puesto en jaque sus carreras y sus vidas personales. Hemos visto cómo esta propuesta ha desatado una tormenta mediática y ha dividido a sus fanáticos. Y hemos reflexionado sobre las posibles implicaciones que esta decisión tendrá en el futuro de ambos, tanto en lo profesional como en lo personal. En resumen, estamos ante un momento crucial en la vida de Hande y Kerem, un punto de inflexión que podría cambiar el rumbo de sus carreras y su relación. Solo el tiempo dirá qué camino tomarán, pero lo que es seguro es que seguiremos muy atentos a cada uno de sus pasos y que no dejaremos de compartir con ustedes todas las novedades que vayan surgiendo, porque aquí siempre tendremos la información más actualizada y los análisis más profundos. Y ahora me gustaría agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje, por su apoyo incondicional y por su participación activa en cada uno de nuestros vídeos. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que impulsa este canal y el motivo por el cual sigo creando contenido para ustedes, con la misma pasión y el mismo entusiasmo que siento desde el primer día. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó crearlo. Recuerden que aquí siempre tenemos los mejores chismes, los análisis más profundos y las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les aseguro que tendremos muchas sorpresas preparadas para ustedes, temas igual de jugosos y análisis igual de interesantes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que nos dejen sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, todo lo que quieran compartir con nosotros. Su opinión es muy valiosa y siempre la tendremos en cuenta, porque esta comunidad la hacemos entre todos y cada uno de sus aportes es fundamental. Y por supuesto, no olviden que la participación es clave en esta comunidad, porque sus comentarios nos ayudan a seguir creciendo y mejorando día a día. Y ahora sí, para terminar, les pido por favor que nos regalen un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos y familiares, para que nadie se pierda este análisis y este chisme jugosísimo. Y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Recuerden que aquí los esperamos con los brazos abiertos y con muchísimas ganas de seguir compartiendo con ustedes momentos de diversión, información y mucho, pero mucho cariño. Hasta la próxima, mi gente hermosa, y que tengan un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimos besos y abrazos para todos. Y recuerden, la vida es un espectáculo, disfrútenla.